Economía, pero se incorpora por aquí Cristina Pardo. Estábamos hablando de las preguntas, de las respuestas de los políticos. Cristina acaba de escribir un libro, Los años que vivimos peligrosamente, ¿no? ¿Qué tal, tiene mérito haber escrito un libro con unas cuantas páginas, a pesar de las pocas explicaciones de las que hablaba Cue, porque no solamente no le he explicado ese auto, sino que os estaba escuchando ni el registro en la sede del PP, que nunca nos han explicado nada, ni qué es la indemnización en diferido, o sea, hay un montón de cosas que no sabemos. Hasta negaron que fuera un registro, acuérdate. Sí. Pero viendo las respuestas de algunos políticos podemos hacer una especie de manual. No sé si esto que vamos a ver ahora es la perfecta forma de evitar una pregunta comprometida. ¿Ha sacado el PP como acusación particular? Todo dentro, lo vamos a decir. De eso vamos a hablar dentro, seguro. De todo vamos a hablar. ¿Pero qué opina de que le... Da un beso. No. ¿Qué opina de que le... ¿Qué opina de que le haya sacado como acusación? Luego vamos a hablar de todo. Luego no vamos a hablar, don Carlos. De los temas, de todos los temas vamos a hablar. Pero aquí que había una amistad muy profunda o una necesidad de eludir una pregunta incómoda. A ver, claro, existe una relación pues un poco mayor que la que puedes tener con alguien a quien no ves nunca, porque nosotros coincidimos en los actos. Es verdad que, claro, a mí me chocó menos que al que esté en su casa y lo pueda ver. Lo que pasa es que me pareció quizá una frivolidad porque fue minutos después de que el juez echara al PP como acusación en el proceso porque decía que estaban actuando más como defensores que como acusación. Entonces, claro, que busques una reacción de un vicesecretario del PP y para que te calles te diga dame un beso, pues, hombre, no sé, a mí me resulta muy chocante. Luego me pidió disculpas, Hombre, o sea que... supongo. Hay otro momentazo que ha dado este año, tus preguntas y las respuestas también, lo vamos a ver. Señor Rajoy, ¿hubo sobresueldos en el Partido Popular? Bueno, pues ese sí, hombre, esa respuesta escueta fue lo único que dijo Rajoy, con lo cual se convirtió en titular. Sí, y además fue la primera de una serie de respuestas que ha dado el presidente del Gobierno, que además todos habéis podido oír, que no significan absolutamente nada, ¿no? El sí, hombre, el no me consta, a la segunda ya tal, no es cierto salvo alguna cosa, pero vamos, el sí, hombre fue la primera, fue justo el día que habían salido la noticia de que en el PP se habían cobrado sobresueldos en negro y lo farfulla un poco entre dientes, no estábamos seguros de si había dicho sí, hombre. Entonces, claro, el cámara, todos los redactores estábamos encima del cámara rebobinando, intentando comprobar si es verdad que había dicho sí, hombre, porque claro, además es que eso, cuando digo que no significa nada, es que ¿qué significa? Sí, hombre, a ti te lo voy a decir. Sí, hombre, ¿cómo va a haber sobresueldos en el Partido Popular? O sí, hombre. Básicamente en estas páginas lo que haces es un recorrido por el trabajo de periodista durante las campañas políticas y recorrido también cuando vas a Moncloa, a una rueda de prensa, cuando cubres a un partido político, ¿no? Hablamos de los canutazos, de cómo hay que meterse en una nube para encontrar una respuesta, ¿no? De un trabajo que nos da muchos titulares a los que estamos a este lado de la tele, pero muy difícil también para los reporteros como vosotros. Sí, yo creo que se ha ido complicando con el tiempo y Cue también lo ha sufrido, sobre todo a raíz del estallido del caso Bárcenas, que cada vez se han ido cerrando más en el Partido Popular. Es verdad que yo en el libro cuento anécdotas, o sea, yo no pretendía hacer un libro sesudo, pretendía hacer un libro desenfadado para reflejar una situación, pues en muchas ocasiones grotesca, pero es verdad que se ha ido complicando con el tiempo, porque por ejemplo lo de los canutazos es una cosa que es Cuéntale a la gente lo que es un canutazo, lo sí, primero, claro. Pues nos ponemos todos en la puerta a esperar que venga algún dirigente político para ver si tiene a bien decirnos algo de algún asunto de actualidad, y entonces cuando vemos venir al susodicho, pues claro, nos ponemos todos muy nerviosos porque necesitas que ese político te diga algo, coger buen sitio y tal. Y entonces se crea una marabunta. O sea, es que en los últimos tiempos no dejamos a los políticos ni que crucen los pasos de cebra, o sea, es decir, les paramos en medio de la carretera. Y esa práctica yo sí que la atribuyo, o sí que creo que se ha intensificado un poco con el tiempo, pues a raíz de que el PP se empezara a cerrar. Y yo el caso que cuento en el libro, que me acuerdo más y que me resultó más chocante, creo que fue en Palma de Mallorca, cuando Camsa acaba de ser confirmado como presidente de la Generalitat, pero ya sin cariño, pues que Rajoy pues no le hacía gestos públicos de afecto, y entonces se apostó en el hall de un hotel con Pons a esperar a que llegara Rajoy, y claro, todos queríamos la foto, y entonces los cámaras, los redactores tiramos una mesa que había en el hall del hotel, un jarrón salió volando, hasta el punto de que ya despejaron la zona, o sea, y por ejemplo, hace poco estuvimos en Peñíscola, creo que era, en una escuela de verano, y había un turista aragonés en el hall del hotel con un ordenador, allí el hombre conectado a internet, y de pronto entró Cospedal y se montó
tal revuelo que el señor, pensando que no le oía a nadie, decía, anda la madre que me parió. Pues si parece que acaba de entrar el Espíritu Santo, y es que es un poco así, ¿no? Sí. O sea, de pronto ves a alguien como que levita, rodeado de un montón de gente, y es muy difícil para ellos y para nosotros. Claro, es difícil para los políticos, es difícil para los periodistas, pero si hay un momento divertido en este relato de anécdotas, es lo que tiene que ver con los fans de los políticos y las consecuencias. Vamos a ver uno de los momentos a los que se refiere Cristina Pardo en este libro y luego comentamos más anécdotas. Sí. Ahora con el tiempo, pero vaya tirón que le llevó a tener el brazo en cabestrillo varios días. Yo ¿no? cuando empecé a cubrir PP fue lo que más me llamó la atención. Claro, Cue y otras personas llevaban mucho más tiempo y a lo mejor a ellos les resultaba, les llamaba menos la atención. Pero claro, yo cuando empecé a cubrir PP y me iba a aquellos mítines y veía a las señoras tan sumamente desatadas, cuando veían a Rajoy, pues claro, a mí me parecía, ¿no? Sí, como locas. O sea, es más... ¿Pero una cosa de señoras o una cosa de señoras y señores? Bueno, a ver, cuando está entrando al mitin, pues todo el mundo le quiere tocar, pero es que... o sea, yo he visto a Rajoy en la tribuna, las señoras llamándole guapo y Rajoy contestando su generosidad no tiene límites. Y lo de Rita Barberá, pues sí que le retorció. Pobrecilla, se llevó un buen tirón. Bueno, pero es que a Zapatero le pegaron un manotazo y perdió la alianza, le dislocaron un hombro. Un día una señora se acercó a darle un beso y se le cayó la dentadura a la señora justo cuando llegaba el moflete de Zapatero. Y a Rajoy pues también, desde que te rompan trajes a manos arañadas. O sea, es una barbaridad, a mí me llamó muchísimo la atención. Y una vez La Sexta quiso grabar la entrada de Rajoy en un mitin en Santander, y entonces el cámara y yo nos metieron en el círculo los escoltas y no tocábamos con los pies en el suelo. O sea, íbamos arrastrados, sí, hasta la tribuna. Y prácticamente pues eso en volandas. A mí la verdad es que al principio es una cosa que me chocó mucho, ahora ya menos, claro, porque la has visto más. Pero... Yo creo que les puede servir a los espectadores para entender un poco mejor el trabajo. Y de lo que hablábamos antes, de la cerrazón de los políticos cuando están viviendo una crisis, hay un momento que ya es simbólico, tiene que ver con Cospedal y con Génova. Lo van a ver. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. ¿Esto lo cambió todo? ¿Este momento lo cambió todo? Todo no lo sé, pero yo sí que creo que Cospedal sufrió un serio varapalo ante la gente. O sea, es decir, tú ahora dices la indemnización en diferido en forma de simulación y todo el mundo sabe que te refieres a Cospedal y la gente se ha choteado mucho de esa expresión. Yo creo que internamente ese fue el principio quizá de un debilitamiento también de Cospedal y bueno, yo a día de hoy sigo sin saber qué es una indemnización en diferido. O sea, nadie lo ha explicado y yo no sé qué es. ¿Y te dan la palabra o no? En o lo Génova justito, sí. o lo justito en las ruedas de prensa. En Génova sí, ha habido algún día que no, pero vamos, en general Cospedal sí que me deja preguntar. Aunque me interrumpe y bueno, hemos establecido ahí una especie como de dúo Pimpinela, pero en Moncloa no. ¿Esto que cuenta Cristina es porque ella mete guerra o porque esta es la vida diaria de alguien que cubre política y en este caso el Partido Popular? Como tú? Pero no siempre, o sea, lo que hay que decir a la gente es que esto no siempre ha sido así, no tiene por qué ser así, no es así en otros países, no es así, o sea, que esto no es normal, nos hemos acostumbrado porque ya llevamos bastante tiempo con el caso Gürtel, pero esto tiene que ver fundamentalmente con el caso Gürtel. Ha habido momentos también antes, en fin, Rajoy no es una persona a la que le guste mucho responder preguntas, nunca le ha gustado, pero con el caso Gürtel se ha multiplicado por 10, o sea, estas cosas que nos pasa de ir a un sitio, estar esperando y que lo único que te responda sea hace mucho frío o cosas así, o buenos días, lo de esta mañana, sí. Una cosa tan obvia como, ¿va usted a hablar mañana en el Congreso? No le estamos pidiendo un secreto de Estado, buenos días. Pues bueno, esto nos hemos acostumbrado, pero no es lo normal y además es muy absurdo. Esto que cuenta ella de la presión de las cámaras es totalmente innecesario y efectivamente ha habido muchos golpes, ¿eh? La gente se da muchos golpes, las cámaras pesan un montón y la gente que lo ve alucina porque dice, los ciudadanos que lo ven dicen, ¿pero esto qué es? ¿Es una estrella de cine? Sí. No, señores, es un ministro. Es un político intentando sacarle una declaración sobre un asunto básico, ¿no?, del día a día. Que muchas veces es un sí o un no. Yo fui hace poco a una rueda de prensa de Esperanza Aguirre, le preguntamos si creía que había habido dedo divino en la elección de Juanma Moreno como candidato del PP andaluz y dijo sí. Y ya está, si no te hace falta tampoco mucho más. O sea, es decir, que a veces no es necesario que hagan una disertación eterna. Lucía. Bueno, yo oyendo a Cristina y leyendo su libro, tú también le has tengo vivido que decir, peligrosamente. le tengo que decir
que yo, cuando era joven como ella, hice lo mismo que ella en el partido de José María Aznar. Entonces, yo desde aquí digo y sostengo que José María Aznar, que no ha pasado la historia precisamente por ser una persona demasiado amable, por así decirlo, era 100.000 veces mucho más transparente que Rajoy, 100.000 veces, que daba ruedas de prensa, es decir, cuando era presidente y sin serlo. Cuando era candidato daba una rueda de prensa casi diaria en las primeras campañas electorales. Cuando era presidente, además, no le importaba enfrentarse con el periodista. Es decir, si tenía que discutir con él, un poco como Esperanza Aguirre, discutía. Pero nunca, jamás, ni quitaba la palabra, ni impedía hablar, ni sus responsables de... Es decir, esto nunca sucedió con Aznar. Eso es lo que es precisamente muy llamativo, porque Rajoy llegó a la presidencia del gobierno con una imagen mucho más tolerante. Sí. Y de hecho yo creo que es un hombre más tolerante que Aznar. Pero realmente esto no es el caso Gürtel, Carlos, yo no estoy de acuerdo. Esto es la personalidad de Rajoy la que lo ha imprimido así. Bueno, Pepe, Cristina, la personalidad de Rajoy... Sí, pero yo sí que creo que se ha agudizado a raíz del caso Gürtel. O sea, es decir, él nunca ha sido una persona que dé ruedas de prensa diarias, nunca. Claro. Pero a raíz del caso Gürtel sí que creo que ha empeorado la situación. Ni cada 6 meses. Yo creo que el libro es lectura obligada para mucha gente, primero para enterarse de buenos ratos, de cómo son los políticos, o sea, de cómo son los políticos. Se te cae un poquito al mal los pies. Y los periodistas. Y en segundo lugar, lo que sufren los periodistas, lo mal que lo pasan. Lo que sufren y lo malos que son algunos también. Y sí, pero entonces el libro es muy divertido de leer, pero insisto, hace un servicio social que es, expliquemos que estos políticos son un poquito pájaros, y en segundo lugar, que es muy duro estar por ahí por la vida buscando una declaración, buscando que alguien te diga algo y no conseguirlo. Me parece que eso, en fin, ayuda a entender este país un poquito. Pues Cristina, al margen de las anécdotas, de los buenos ratos que cuentas, de tu testimonio en primera persona, lo importante es que sigues preguntando, buscando respuestas, que ese es nuestro trabajo, no va de otra cosa. De momento sí, y si no, tengo compañeros como Cue y otros que hacen buenas preguntas y luego yo puedo informar. O sea que yo, bueno, pues si no me dejan preguntar a mí, pues me conformaré con las preguntas que hacen mis compañeros. Algunas veces nos dicen compañeros y demás, pero ¿no os cansáis de que nos contesten y tal? Digo, no, el día que nos cansemos se acabó este trabajo. O sea que no, por mí no va a ser. Si no quieren contestar, que no contesten, pero desde luego por nosotros no va a ser, vamos a seguir preguntando. Cristina, gracias por pasarte hoy por aquí. Gracias.